poquito acá. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando digo la palabra México? Las playas, Las playas, la comida, la comida, el picante. mucho picante. Sí. México. Para mí México, cuando era chico veía todas las películas mexicanas, más o menos entiendo lo que es vivir en México, un país tan hermoso, precioso. Me gustaría estar en esas playas encantadoras. ¿Qué opinas de los mexicanos? Buena gente, buena madera. Buena madera. Buena madera. En español criollo, ¿qué significa buena madera? Buena gente, eso Hay mismo. talento. Sí, hay talento. Hay talento, lleno solo de falta talento. apoyo. Lleno de talento hay. El sol, las playas, Acapulco. Tenemos varios amigos que van mucho de vacaciones Ok. allá a México, Cancún y el picante. Yo veo mucho el gourmet Ok. y veo mucha de la cocina mexicana. Ok. Muchísimo. Tienen mucha riqueza como nación. ¿Qué opinas de los mexicanos? Nada, bien, son siempre buena onda. ¿Y cuál es tu opinión de los mexicanos? Bueno, no he ido nunca, no Ok. conozco, pero vi muchas novelas mexicanas, Ok. a Verónica Castro. Ok. Me encantan, buena gente, o sea, tengo, la verdad, bien siempre. Ok. Amo el lugar, amo su cultura. Qué bueno que tengas un buen concepto, concepto de la de- República Mexicana y también de los mexicanos. Muchas gracias, No, por Dani, favor, y gracias nos a vemos vos. hasta la próxima. Para la próxima. Y amo México, realmente es muy hermoso. Si me preguntas cuál es lo que primero se me cruza a mí Ok. por decir México, la música. A La mí música, me sí. encanta. Yo sé la que me gusta la música y más allá también de siempre esas mujeres tan lindas en las novelas que uno mira, lindo, me encanta. Sí, Bueno, sí. pues espero que en alguna oportunidad puedan ir a conocer México, así que si van, me buscan que yo les daré un tour, ¿vale? Dale, Gracias. genial, gracias. Y chicos, continuamos con este video. Le doy la bienvenida a Dani. Dani, bienvenido al canal. ¿Cómo estás? Bien, bien. Tengo dos preguntas para ti. La primera es, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra México? Oh, depende de la región, pero siempre es el mismo estereotipo, ¿no? Chile, sombrero, Ok. un bigote, Ajá. Porfirio Díaz. Wow, le sabes mucho la historia. Sí, me gusta la historia. ¿Qué opinas de los mexicanos? La verdad, solamente la verdad. Buenas personas, la verdad, buenas personas, honestas y siempre están al servicio. Es eso algo que en muchos países no se encuentra, gente que están al servicio, están disponibles. Y cuando te digo mexicanos, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿O qué opinas de los mexicanos? Yo en persona nunca conocí gente de México, Sí, hasta ahora. Hasta ahora. Pero todos con los que interactué fueron muy buena onda, la verdad. Ok. Son mis amigos hasta el día de hoy, de hecho. Así Ok. que Y obviamente que si me voy a la parte un poco más banal del asunto, y el Chapulín y el Chavo, tengo que decir el Chapulín y el Chavo. Gente abierta y gente que hace sentir al extranjero cómodo. Eso es muy importante y siempre acá en Argentina estamos reiterando a atender al extranjero, a los turistas, que se sientan cómodos y quieran volver, no solo que vengan y visiten, pero que vuelvan. ¿Qué opinas de Venezuela para terminar? Venezuela, más de lo mismo. Más de lo mismo. Conozco varias gente venezolana y Ok. son de las personas más cálidas que conozco. Wow, Dani, qué gusto conocerte y nos vemos hasta la próxima. Y la primera pregunta que te tengo, Sebastián, es ¿qué opinas de México? ¿O qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra México? Me viene amistad, tengo muchos lazos y muchos amigos en el pueblo mexicano. Eso es lo que tiene México, cada vez querés volver a México. Y bueno, Pablo ama tanto México que en este año será la tercera vez que va a visitar tierras mexicanas, así que atentos porque también estaremos documentando parte de la visita de Pablo próximamente a México. Bueno, y la segunda pregunta es la siguiente, redoble de tambores, allá mi compañero editor. ¿Qué opinión tienes tú de los mexicanos como argentinos? Me encantan y creo que nos parecemos en un montón de aspectos. Somos muy similares, he compartido y he trabajado con varios y hoy me encuentro con muchos amigos de allá, de diferentes partes, pero me encanta compartir tiempo con ellos.
¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra México? Pero cuidado y te nos estrellas, ¿no? Porque mira, México. No quiero que me odie la gente, pero... Suéltalo. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en la palabra México? Los mariachi, la música, sí. No, México es una tierra bendecida, vamos a decir. Me gusta mucho la gente, el acento, el tono también. Que yo sé que es mutuo eso porque dicen como que nosotros hablamos como con canto, pero también a nosotros ustedes nos suenan como cantando, no sé. Y me encanta la forma de hablar, la tonada mexicana me fascina. Y bueno, para agregarle un poquito más de picante, ¿qué opinas de Venezuela y los venezolanos? Yo creo No que- lo haga por quedar bien conmigo, Sebastián, por favor. Conmigo ya quedó bien. Ya Muy bien, quedó ¿está bien bien con con México? un saludo a Isaac que nos Saludos, está bien. grabando. Vamos, abrazos para Tamaulipas, para Eso. Tampico. Y para Río Bravo. Mandamos saludos. Aquí está Cristian. Y yo Desde creo Río que- Bravo en Argentina. Sí, no tengo mucha experiencia con mucha gente de Venezuela, pero con la que tengo, que son 2 o 3 compañeros de trabajo más Yasser aquí presente, la verdad que ha sido, de nosotros, hablando de la hora de verdad, ha sido de mucha bendición compartir con él. Me encanta conocer gente, conocer de su cultura, y yo pienso que en términos generales, Venezuela, México, Argentina y los que conocemos demás como pueblos latinoamericanos, cuando nos unimos pasan cosas lindas y cosas buenas. Y no veo mucha diferencia entre unos y otros. Creo que estamos más o menos en sintonía, eso me gusta. Las fronteras las creó el hombre, somos hermanos, ¿verdad? Latinoamericanos. Y bueno, pues aquí está el venezolano más mexicano con un toque de Argentina y seguimos disfrutando de esta hermosa república. Así que vete suscribiendo porque las aventuras en este canal y en la serie de videos de Argentina está increíble y no te puedes perder nada de esto. ¿Y qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra México? México. Y la verdad que estaría bueno conocerlo, ¿no? Ok. Nosotros conocemos México por las noticias, Oh. ¿no? Por López Obrador, por esto, por aquello, ¿no? Los sociopolíticos. Claro. Pero así de trato, Ok. creo que somos muy similares Ok. a la hora de mirar programas de chistes. Ok, Yo digo, sí. somos muy similares en los chistes Ok. y todo eso. ¿Y qué opinas de los mexicanos? No tengo muchos conocidos mexicanos, pero pienso que son gente buena. Igual que los argentinos, gente buena. Y cocineros. Y la gente, veo que son gente alegres, ¿no? Gente que le gusta lo que es la música, la familia y que ama mucho su país. Así en México es un país extraordinario, es un país bendecido. ¿Qué opinas de mexicano? Toda la vida mirando al chavo del 8, imagínate, mirá. Y como personas también. Como digo, puede haber diferencias, pavas, en lo que sea chiste de fútbol y todo eso, pero cruzando esa frontera, ese límite, creo que nos llevamos bien con los mexicanos. Bueno, lo más hermoso de todo esto es que nosotros hemos comprendido que las fronteras las hemos creado nosotros mismos, pero pertenecemos a un mismo territorio y por lo tanto, sean buenos algunos en fútbol, sean otros malos en fútbol o lo que sea, seguimos siendo hermanos latinoamericanos.